Hoy vamos a hablar sobre algo que todos disfrutamos. La comida. Pero no cualquier comida, sino las recetas tradicionales. Estas recetas no solo son deliciosas, sino que también tienen un valor especial para nuestra cultura, nuestra salud y la del planeta. Descubramos por qué es importante conocerlas. Son platos que se han cocinado durante muchos años en una región o país. Las comidas que nuestras abuelas y abuelos aprendieron de sus padres, y que ellos, a su vez, aprendieron de los suyos. Usan ingredientes y métodos de cocina que han pasado de generación en generación. Algunas recetas están ligadas a celebraciones, actividades, o a algunas épocas del año. Piensa en la mona de Pascua, por ejemplo. Por eso, las recetas tradicionales nos ayudan a entender y recordar los momentos importantes de nuestra historia y de nuestra cultura. Pero hay más. ¿Sabías que nuestra forma tradicional de cultivar, preparar y comer los alimentos es famosa en todo el mundo? La dieta mediterránea es un estilo de alimentación que se sigue en países como España, Italia y Grecia. Es muy especial porque incluye alimentos frescos, de temporada y propios de cada zona. La dieta mediterránea ha demostrado beneficios para la salud, y también es un ejemplo de patrón alimentario sostenible. Nuestra cocina regional es dieta mediterránea, y por esto la mayoría de nuestras recetas tradicionales son, además de ricas, saludables y sostenibles. Cada zona tiene sus propias recetas, pero todas se parecen en los ingredientes que utilizan para prepararlas. Son ingredientes típicos de la dieta mediterránea: aceite de oliva, verduras y hortalizas, fruta fresca, legumbres, cereales y sus derivados, pescado azul, frutos secos, huevos, carne y lácteos en pequeñas cantidades. Cocinar es una parte muy importante de la dieta mediterránea. Cuando cocinamos en casa, usamos ingredientes frescos y más saludables. Además, cocinar es una oportunidad para aprender las recetas que nuestros abuelos y padres conocen, y disfrutarlas juntos. Cada familia tiene su propia versión de los platos tradicionales de la zona, que lo hace todavía más especiales. Pero lo mejor de todo es que, en la dieta mediterránea y sus recetas tradicionales, la comida no solo se trata de comer. Es también un momento para estar con la familia y los amigos. Al cocinar y compartir la comida, creamos recuerdos especiales con las personas que más queremos. Las recetas tradicionales también ayudan a cuidar del planeta. ¿Cómo lo hacen? Con alimentos de proximidad. De este modo se apoya la agricultura y el comercio local. Con un menor desperdicio. Muchas recetas tradicionales aprovechan al máximo los alimentos que se utilizan como ingredientes. También hay recetas tradicionales que aprovechan las sobras comestibles de otras recetas anteriores. Y con la reducción de envases de un solo uso. Cuando cocinamos en casa con alimentos frescos, evitamos los envoltorios de los alimentos envasados y platos preparados. Algunas recetas tradicionales están ligadas a un estilo de vida que ya no tiene lugar, como el trabajo físico intenso y diario en el campo. Otras están ligadas a celebraciones o algunos días señalados del calendario. Por eso, algunas recetas tradicionales no están pensadas para un consumo diario o frecuente. Esto no es impedimento para que podamos disfrutarlas, ya sea en una versión aligerada, en menor cantidad, o bien de forma ocasional. En resumen, las recetas tradicionales y la dieta mediterránea nos ayudan a compartir comidas, recuerdos y recetas. Comer saludable gracias a su gran variedad de ingredientes frescos, de temporada y de proximidad. Ser más sostenibles. Disfrutar de los alimentos y sabores de nuestra tierra. Y conservar nuestra cultura gastronómica y alimentaria. ¿Y tú, conocías la importancia de las recetas tradicionales? Haz el cuestionario para ver cuánto has aprendido y gana puntos.